Si trabajás en obras de arquitectura o de ingeniería, tenés que conocer qué suelo tenés en el terreno que vas a empezar la obra. Por eso hoy vamos a hablar de clasificación de suelos. Antes de empezar con la clasificación tenemos que definir qué es el suelo. El suelo se puede definir como un conjunto de partículas sólidas de granos minerales y materia orgánica descompuesta junto con agua y aire llenan los espacios vacíos entre las partículas sólidas. En la bibliografía vas a encontrar varios tipos de clasificación de suelos. Uno de ellos es por el origen del suelo. Hay suelos que se forman por interperismo, esto es el fraccionamiento de varios tipos de rocas en rocas más pequeñas. A estos suelos les llamamos suelos residuales. ¿Cómo nos damos cuenta que un suelo es un suelo residual? Si hacemos un corte transversal en el terreno, en la parte inferior vamos a encontrar la roca madre intacta. En la parte intermedia vamos a encontrar lo que llamamos saprolito, que es roca triturada con indicios de la roca madre. En la parte superior ya no vamos a encontrar ningún tipo de indicio de la roca madre y ese va a ser nuestro suelo residual. El suelo rojo o colorado, también denominados suelos lateríticos, son suelos residuales. En cambio, si el suelo es transportado desde su origen por aire, por agua o por glaciares y es depositado en otro lugar, se llama suelo transportado. En adición a estas dos clasificaciones tenemos la turba, que no es un suelo, sino es material orgánico descompuesto. ¿Dónde encontramos la turba? La turba se encuentra, aunque no siempre, donde hay presencia de agua, sobre la superficie del terreno o cerca de ella, ya que el agua favorece el crecimiento de plantas acuáticas y estas, al descomponerse, forman lo que conocemos como turba. Si la turba es mezclada en gran proporción con suelo inorgánico, estamos en presencia de lo que llamamos suelo orgánico. Un suelo orgánico es malo para la construcción porque tiene alta compresibilidad, es decir, que ante carga van a sufrir grandes asentamientos. Pero independientemente del origen del suelo, existe otra clasificación que es la que más nos importa. Seguramente escuchaste hablar de grava, arena, limo y arcilla. Esos son tipos de suelo, pero no se diferencian por su textura, forma o color. Se diferencian por el tamaño que tienen las partículas. A través de los años, varias organizaciones crearon sistemas de clasificación de suelos según el tamaño de la partícula. Casualmente, todas llegaron más o menos a la misma conclusión. A la conclusión que llegaron es, todo lo que es más grande que una pelota de tenis, 76 milímetros, no es suelo, es roca. Entre una pelota de tenis y un maní, 4,76 milímetros, vamos a llamarlos gravas. Entre un maní y sal fina, aproximadamente 75 micrones, vamos a llamarlos arenas. Todo lo que sea menor a 75 micrones se clasifican como suelos finos. Entre los suelos finos tenemos al limo y a la arcilla. Actualmente es casi universalmente aceptado el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUC. En este sistema podemos dividir a los suelos en dos grandes grupos. Por un lado los suelos gruesos, gravas y arenas, y por otro lado los suelos finos, limos y arcillas. A los suelos gruesos los gobiernan las fuerzas gravitatorias y las partículas están en contacto entre sí. En cambio, esto no sucede necesariamente en los suelos finos, ya que existen fuerzas debidas a cargas eléctricas y interacción electroquímica entre las partículas que superan a las fuerzas gravitatorias. Si el comportamiento de los suelos finos es diferente al de los suelos gruesos, es lógico que el modo de clasificarlos sea diferente. Para clasificar los suelos gruesos nos vamos al laboratorio. Allí se hace un análisis denominado análisis por cribado. El análisis por cribado consiste en pasar el suelo por una serie de tamices que van decreciendo progresivamente, de un tamiz de 3 pulgadas a un tamiz de 75 micrones. Estos tamices se designan con números: tamiz número 4, tamiz número 10, tamiz número 20, tamiz número 75, así sucesivamente hasta el 200. ¿Qué significa este número que tienen los tamices? Bueno, existe una correlación entre el número de tamiz y la cantidad de agujeritos que entran en una pulgada. A medida que vamos tamizando el suelo manualmente o con un vibrador, vamos anotando la masa de suelo que queda retenido en cada tamiz. Con esta planilla podemos realizar una gráfica denominada curva granulométrica. La curva granulométrica es una gráfica que en escala logarítmica se coloca el tamaño de las partículas y en escala aritmética el porcentaje de suelo pasante. Independientemente del tipo de suelo a analizar, podemos distinguir tres tipos de suelos que se representan en la curva granulométrica de la siguiente manera. Si nuestro suelo presenta una curva suave en forma de S, tenemos un suelo bien graduado, es decir que las partículas de suelo van a tener una gran variabilidad de tamaños. En cambio, si nuestra curva se ve pronunciada, vamos a tener un suelo uniformemente graduado, es decir que las partículas de suelo van a ser del mismo tamaño. Tenemos un tercer tipo de curva que es una curva escalonada, donde las partículas de nuestro suelo están bien definidas en dos tamaños específicos. El suelo que buscamos tener siempre en nuestras obras es un suelo bien graduado. Con la curva ya definida
podemos calcular nuestros coeficientes de uniformidad y coeficientes de curvatura. ¿Para qué sirven estos coeficientes? Estos coeficientes asignan un número a la forma que tiene la curva. Con estos datos obtenidos del tamiz y los coeficientes vamos a poder ir a la carta de clasificación de suelos que vamos a ver al final del video. Seguir tamizando suelos pasantes del tamiz 200 es complicado y poco práctico. Por eso, para suelos finos se realiza un análisis llamado análisis hidrométrico. El análisis hidrométrico se basa en el principio de sedimentación de los granos de suelo en agua. Para realizar este análisis suponemos que las partículas de suelo son esféricas y que las velocidades de estas están reguladas por la ley de Stokes. No hace falta que te aprendas esta fórmula de memoria. Para entender en modo práctico de qué se basa esta prueba, supongamos que en un recipiente ponemos suelo. Este suelo lo revolvemos y obtenemos un agua sucia. A medida que pasa el tiempo, las partículas más grandes sedimentarán primero y las partículas más finas quedarán flotando y luego sedimentarán o no. Esto mismo hacemos en el laboratorio, pero al cilindro lo llamamos cilindro de sedimentación y utilizamos una muestra de 50 gramos de suelo seco. Como un agente dispersor del suelo se usa hexametafosfato de sodio o silicato de sodio. Al dispersar el suelo en el líquido nos queda un agua turbia uniforme. Adentro del cilindro metemos el hidrómetro. El hidrómetro es una bola de vidrio vacía de peso bien calibrado y una varilla fina bien graduada que sale a la superficie. A medida que el suelo se va sedimentando, la densidad del mismo va cambiando y el hidrómetro va flotando en relación a la densidad del fluido. Entonces, con la varilla bien graduada se puede medir la densidad del sólido en la vecindad del bulbo en ese instante a una profundidad L. Usando la ley de Stokes puedo convertir esas mediciones en una curva que empiece en el tamiz 200 y nos vaya diciendo las medidas de las partículas en una escala mucho más pequeña que la del tamiz 200. Este ensayo la verdad que casi no se realiza, ya que la distribución granulométrica a escala tan chica no controla el comportamiento de los suelos. Tenemos que utilizar otros parámetros. Estos parámetros lo denominamos límites de Atterberg. Los límites de Atterberg sirven para medir la consistencia de los suelos con contenido de agua variable. Alberto Maurice Atterberg fue un científico sueco que en 1900 desarrolló un método para medir la consistencia del suelo de granos finos con contenido de agua variable. Para entender esto, imaginémonos que estamos trabajando con arcilla. Si le agregamos muy poca agua a la arcilla, va a presentarse quebradiza. En cambio, si le agregamos mucha agua, el suelo va a fluir, se va a comportar como un líquido. Por lo tanto, dependiendo del contenido de agua, va a ser el comportamiento que va a tener el suelo. Entonces Alberto clasificó los suelos en 4 estados básicos: sólidos, semisólidos, plásticos y líquidos. Dijimos que nosotros tenemos nuestra arcilla y la estamos trabajando. Imagínense que queremos hacer una gran vasija. Para trabajarla la vamos agregando agua y va a llegar un punto donde si le seguimos agregando, esa arcilla se va a comportar como un líquido. A ese punto, a esa cantidad de agua que tiene la arcilla en ese momento, lo llamamos límite líquido. Si en cambio nos vamos y dejamos nuestro proyecto de vasija un rato, el agua se va a empezar a evaporar y la arcilla se va a volver quebradiza. En ese momento donde se pierde la humedad y la arcilla se vuelve quebradiza, lo llamaremos límite plástico. La diferencia entre el límite líquido y el límite plástico lo llamamos índice de plasticidad. Pero ¿cómo hacemos para definir y determinar exactamente cuál es el límite líquido y cuál es el límite plástico? Es decir, el contenido de agua que hace que el suelo se vuelva líquido o que hace que ya se vuelva un semisólido. Para eso nos valemos de la ayuda de Casagrande, que en 1920 nos trajo este aparato, el cascador de Casagrande. El cascador de Casagrande consta de una cuchara de bronce apoyada sobre un hule duro y una manivela que hace que se levante esta cuchara 1 centímetro y golpee contra el hule. Para determinar el límite líquido, lo que tenemos que hacer es llevar el suelo a una humedad muy alta, con una consistencia pastosa o mantecosa, donde se unta la cuchara de Casagrande y con un ranurador se hace una zanja al medio que divide el suelo en dos. Casagrande dijo: vamos a encontrar el límite líquido cuando le demos 25 golpes a la cuchara y el suelo se una exactamente 12,7 milímetros. ¿Cómo hacemos para llegar a los 25 golpes y que el suelo justo se una 12,7 milímetros? Bueno, si estamos entre 20 y 30 golpes podemos utilizar una fórmula que corrige la humedad a 25 golpes. Sin embargo, con un poco de práctica es fácil llegar al valor exacto. Ahora tenemos que determinar el límite plástico. Para determinar el límite plástico, lo que se hace con el suelo es un rollito sobre una superficie de vidrio, como si fuera una plastilina, donde el mismo tiene que llegar a un diámetro de 3 milímetros sin romperse. Cuando el suelo llega exactamente a 3 milímetros de diámetro y empieza a resquebrajarse, encontramos el límite plástico. Si se resquebraja antes de llegar a los 3 milímetros de diámetro, tenemos que repetir el ensayo agregando más humedad al suelo. Entonces, una vez obtenido el límite líquido y el límite plástico, podemos calcular el índice de plasticidad, que como dijimos es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Con esto recién vamos a poder clasificar nuestros suelos finos. Y esto se hace con una carta llamada carta de plasticidad. En 1932 Casagrande estudió la relación que existe entre el índice plástico y el límite líquido.
La carta de plasticidad es una gráfica que en el eje de las ordenadas, es decir, en el eje Y, se colocan los valores del índice de plasticidad y en el eje de abscisas el límite líquido. La gráfica se divide claramente en dos. Los suelos con límite líquido menor a 50 se clasifican como suelos de baja plasticidad y los suelos con límite líquido mayor que 50 se clasifican como suelos de alta plasticidad. Y vamos a clasificar como limos aquellos suelos que se ubican por debajo de la línea A. Esta línea es una línea empírica que se calcula con la siguiente fórmula y separa la arcilla de los limos. Es decir, que en este triángulo inferior vamos a tener limos de alta plasticidad y de baja plasticidad. Y todo lo que está por encima de la línea A van a ser arcillas de alta plasticidad y de baja plasticidad. Y por alguna razón se definen a los suelos que están en este sector, arriba de la línea A, con un índice de plasticidad entre 4 y 7 como arcillas limosas. En Misiones, Argentina y el Alto Paraná, Paraguay, los suelos se encuentran con un límite líquido entre 45 y 85 y predominan limos de alta plasticidad y de media plasticidad. En cambio, en la mayoría de los suelos de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el límite líquido va entre 35 y 60 y los suelos se encuentran sobre la línea A, es decir, tienen algo de limo y algo de arcilla. El sistema unificado de clasificación de suelo fue propuesto por Casagrande en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial para la construcción de aeropuertos. Este sistema fue revisado 10 años después, pero hasta el día de la fecha sigue vigente. Casagrande nos presenta la carta de clasificación de suelos. Según los parámetros determinados en los ensayos, podemos clasificar los suelos en dos grandes grupos. Los suelos gruesos serán aquellos que retienen en el tamiz 200 más de la mitad del pasante del tamiz de 3 pulgadas. Los suelos de granos finos serán aquellos suelos que pasen más de la mitad del tamiz 200. A su vez, las gravas se dividen en dos grupos. Las gravas limpias serán aquellas que menos de 5% del suelo pasen el tamiz 200. Pueden ser bien graduadas o mal graduadas. Y las gravas con finos son aquellas que más del 12% del suelo pasa el tamiz 200. Ahí ya no nos importa si es bien graduada o mal graduada, sino lo que nos interesa es qué tipo de finos tiene, limo o arcilla, convirtiéndose en grava limosa o grava arcillosa. Y lo mismo sucede con las arenas, bien graduada o mal graduada y arena limosa o arena arcillosa. Ahora miremos que tiene menos de 5% pasante el tamiz 200 y más de 12% pasante el tamiz 200. ¿Qué pasa si se encuentra entre 5 y 12%? En este caso se utiliza la combinación doble, es decir, GW-GM grava bien graduada, grava limosa, o GP-GM grava mal graduada, grava limosa, o GW-GC o GP-GC, que es grava bien graduada, grava arcillosa, o grava mal graduada, grava arcillosa. Y para las arenas pasa exactamente lo mismo. Para los limos y las arcillas vamos a tener dos grupos, de baja plasticidad y de alta plasticidad, que a su vez se subdividen en orgánico e inorgánico, que pueden ser inorgánicos de baja plasticidad u orgánicos de baja plasticidad, inorgánicos de alta plasticidad y orgánicos de alta plasticidad. Y nada, eso es todo, hasta acá el video de hoy. Si saben qué tipo de suelo hay en su ciudad, comenten. Si les gustó el video denle me gusta y suscríbanse al canal y hasta la próxima.